Hola, muy buenos días, bienvenida, bienvenido a Aprender a Volar con terapeutas invitadas, invitados. Mi nombre es Patricia La Rosa, soy terapeuta holística, asesora neurolingüística, guía para aplicar la ley de atracción, maestra de registros akáshicos, numeróloga, reikista, qué sé yo, cuántas cosas estudié por la vida. Soy profesora de gimnasia también, o sea, que estudié tantas cosas. A mí me encanta estudiar. Qué placer que es estudiar. Bueno, bienvenidas. Un día así como soleado, precioso, en Buenos Aires por lo menos. Después nos contará nuestra invitada especial de hoy cómo anda por sus pagos. Hace un frío así como intenso y está maravilloso. Hoy que estamos en el capítulo número 42 de estas maravillosas entrevistas que estoy haciendo a muchos terapeutas. Y hoy nos acompaña Elizabeth Vivanco López. Ella es terapeuta transpersonal, trabaja con flores de Bach, chamánicas mexicanas, reikistas, ahumadora y trabaja con péndulo. Hoy nos va a hablar sobre las emociones y sus efectos. Hola Elizabeth, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenos días, muy bien, gracias. Un gusto de estar aquí y te agradezco la invitación de poder participar en tu programa para poder expresar y hablar de algo tan importante como son el manejo de nuestras propias emociones. Excelente, muchísimas gracias por estar acá, amor. Y me gustaría que antes de comenzar con el tema de las emociones nos contaras cómo comenzaste con este camino holístico, cómo empezaste vos. Ok, yo comencé a los 30 años. Siempre antes me llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con terapias, con hacer saumaciones. Dentro de mi familia yo veía mucho eso. Mis tías que leían tarot, mi abuela que quemaba cosas en el fuego y hacía rezos. Había días en el mes en que ella nos decía: no salgan al patio sin importar la bulla que salgan, vayan a acostarse ahora. Y así fui aprendiendo y después a los 30 años ocurrió en mi vida algo muy importante que me hizo experimentar Reiki. Falleció mi mamá cuando yo tenía 30 años, ahora tengo 42, de un cáncer al pulmón. Y decidí hacerme terapia de Reiki y lo vivencié. Y al vivenciarlo, eso me hizo querer aprenderlo. La experiencia que tuve fue maravillosa. Y comencé con Reiki. Tengo los 4 niveles. Y de ahí fui aprendiendo a trabajar con cuarzo, con péndulo, con programación neurolingüística. Aprendí la terapia floral. Y ahora último hice un curso para trabajar con mujeres a través de la ciclicidad femenina, haciendo acompañamiento femenino. Entonces, de mis 30 años, ahora que tengo 42, se me abrió un mundo maravilloso en donde pude aprender y reconocer muchas cosas en uno. Emociones, sensaciones, cómo se van abriendo percepciones, por ejemplo, también, porque lo otro que me ocurrió fue que se me empezó a abrir el mundo de los sueños. Uh-huh. En donde a veces los sueños me muestran cosas que le están pasando a las personas, o algo que les va a pasar, o si alguien va a fallecer, y esa percepción también se me abrió. Y Perfecto. desde ahí comencé a trabajar con las personas a través siempre de las emociones, porque vi cómo una emoción nos conecta con todo aquello que tiene que ver con nosotros, incluso con el mundo onírico. Excelente. Muy bien, amor. Me encantó la historia. Bueno, ¿arrancamos con el tema? Arranquemos. Ok. Sí, A ver, ¿cómo las emociones nos comunican? las emociones nos comunican siempre, durante todo el día, todo nos comunica, ¿ya?
Nosotros comunicamos a través del cuerpo, a través de nuestros gestos en el rostro, ¿ya? Y a través de nuestro vocabulario, ¿cierto? A través de eso también nos va mostrando en nuestra cabeza a través de pensamientos, a través de palabras, el cómo nos sentimos, el cómo racionalizamos algo, ¿ya? Y desde ahí es importante aprender a conocer y a reconocer en nosotros qué nos produce una emoción. Muchas veces hay emociones que nos empiezan a mostrar síntomas físicos, ¿ya? Entonces es importante aprender a reconocer qué carga tiene una palabra, como por ejemplo el te odio o el te amo, que eso también produce que dentro de uno se muevan cosas, y energéticamente también. Entonces existen en nosotros diferentes formas de ir reconociendo nuestras emociones. Hay personas que son más visuales, hay personas que son más sensoriales, otras que son auditivas. Y desde ahí van reconociendo cada emoción de forma distinta y la expresan de forma distinta. Y desde ahí nos van haciendo sentir cosas que son en el cuerpo, cosas físicas, como por ejemplo la rabia. Yo siempre le pregunto a las personas cuando trabajo con ellas, ¿desde dónde les nace? Y me dicen, ¿cómo es eso? Desde la cabeza. A ver, cuando tú tienes rabia, ¿dónde viene la emoción física? Y siempre me dicen, en la guata. ¿Qué te pasa en tu guata? ¿Qué es guata? El estómago, Ah, ok. el vientre, Ok. en el vientre. Entonces, al tiro, por ejemplo, esa persona que ya reconoce que su emoción de rabia se nace desde el estómago, empieza a sentir cómo sube y llega a su cabeza y va creando palabras y pensamientos. Entonces, cuando uno aprende a reconocer desde dónde viene primero la sensación física, uno puede aprender a controlarla, a respirar, para que no explote como un volcán. Claro, perfecto. Como por ejemplo, cuando a una mujer dentro del vocabulario en el cual la estén tratando, si ella se siente menoscabada, muchas veces ella siente el malestar en sus riñones, ¿ya? O puede sentir también un malestar en el bajo vientre, en el útero. Ok. Entonces siempre las emociones nos van mostrando y podemos ir reconociéndolas, como por ejemplo cuando hay una pelea, una discusión o algo que nos emociona y se nos cierra la garganta y no podemos hablar, observar qué es lo que no expresamos o qué nos estamos tragando de aquello que sentimos y no lo verbalizamos. Claro. Entonces la importancia de, dígame. Ay, perdón, no, seguí, seguí. Seguí, ahora te pregunto, Entonces, la importancia. de ir reconociendo una emoción y de dónde nace, nos ayuda a poder manejarla, comprenderla, entenderla y liberarla. Y así nos vamos sanando. Excelente. Decime, Elizabeth, ¿siempre las emociones se reflejan en el cuerpo? Siempre. ¿A veces Todas no las emociones, escuchamos? claro, no siempre las escuchamos. A Ok, veces se acumulan y eso hace que después con el tiempo tengamos ciertos malestares reiterativos en el cuerpo. ok, ok. No siempre entonces puedo hacer este trabajo que vos decías de pensar dónde me afecta en alguna parte del cuerpo porque tal vez todavía no escuché. ¿Es así? Exactamente. Ok, Sí, porque casi siempre las personas estamos con el foco hacia afuera, observamos eh, qué nos dice el otro, cómo se siente el otro, cómo expresa el otro, pero no volvemos nunca el foco hacia nosotros para ver cómo entendemos una palabra, cómo nos sentimos en base a una palabra o un comentario. Entonces, no siempre nos damos cuenta. Es importante trabajar observándonos a nosotros mismos, el mirarnos, el claro. escucharnos. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces,
nosotros, ¿cómo hacemos esta cosa de repetir patrones emocionales todo el tiempo? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo hacemos para repetirlos? Hay un aprendizaje que se produce en la primera infancia, Mm, ¿ya? Y en esa ok. primera infancia, hasta los 7 u 8 años, los hijos nos observan. Observan cómo la mamá reacciona cuando tiene pena, observan cuando la mamá está enojada, observan cómo reacciona el papá y la mamá o dentro del núcleo familiar. Desde ahí, nuestro inconsciente va asumiendo y va asimilando acciones y reacciones. Y desde ahí uno va aprendiendo a través de patrones familiares. Mm. La mamá lo hacía de la misma forma, la abuela, el papá, donde hay un papá que maltrata o una mamá que maltrata, el niño aprende a relacionarse en base al amor, maltratando a un otro. Y ahí Ah, vamos aprendiendo patrones emocionales, cuando la mamá no llora si tiene pena, cuando la mamá no llora si se pegó en un dedo. ¿Qué hacemos los padres a los niños? No, no me pasa nada, no te preocupes. Y desde ahí el niño aprende a no verbalizar su emoción cuando llora, a guardarla, a no decir esto me dolió, sino que después dice no, no pasó nada y al niño le ha dolido mucho. claro, y vamos como guardando esas emociones, que es lo que decías antes. Ok, Claro, y ok. desde ahí aprendemos muchos patrones repetitivos de cómo funciona el entorno, incluso el entorno ayuda mucho a aprender patrones. Si la Sí. persona tiene alguna religión, si la persona sigue algún partido político, y el niño va repitiendo todo eso, de todo, Dios nos trae todo. Entonces, las religiones tienen patrones, todo tiene un Sí. patrón. Por ejemplo, los niños ahora están aprendiendo a andar con esto de las cuarentenas, Ah, a que es normal andar con mascarilla, por ejemplo. sí, acá también. Ahí hay un patrón que puede aprender un niño hoy en día. A que es Claro. normal, por ejemplo, no abrazar a un otro, Ujú. solo porque hay una enfermedad. El niño no va a entender que el tipo de enfermedad que hay ahora, si es un virus, si no es un virus, si no sabe que no puede abrazar a un otro si está enfermo. Claro, Ahí también se van aprendiendo patrones. exacto. Sí. Sí, yo el otro día estaba pensando en el año psicológico, porque los adultos de última, bueno, ya tenemos incorporados otros hábitos y yo estoy como que me salgo del cuerpo para abrazar a todo el mundo, pero los niños están aprendiendo cosas que no está bueno que aprendan. Bueno, a ver, Claudia dice, en el momento que nos damos cuenta del patrón, ya vamos ganando para liberarlos, ¿sí? Perdón, Sí, dice, muy feliz y bendecidos días, saludos desde Irapuato, México. GTO, no sé qué es, GTO, México, México. Mi amor. sí, cuando yo ya reconozco el patrón y me doy cuenta que ese patrón me daña o no está bien, puedo ver qué es lo que puedo modificar en él. Puedo darme cuenta cómo físicamente me está afectando. Como por ejemplo lo que hablábamos recién, si yo me doy cuenta de que aprendí que no puedo llorar cuando me golpeo, cuando algo me duele, empiezo a darme cuenta que me empieza a doler la garganta. Y uno empieza a aprender a asociar el malestar físico con la reacción emocional. Y desde ahí uno lo empieza a liberar porque uno dice, no, esta vez voy a llorar, no, esta vez sí lo voy a verbalizar, esta vez sí voy a hablar, esta vez me voy a permitir llorar, me voy a permitir expresar, me voy a permitir entender. Efectivamente, cuando uno lo hace consciente, uno lo empieza a liberar. Claro, y no, una vez que los destrabaste, no volvés a repetir el mismo patrón No lo inconscientemente. vuelves. Ok, No se vuelve a repetir efectivamente porque tu cabeza y tu consciente y tu subconsciente ya asimilaron el cambio, lo aprendieron. Entonces desde ahí la reacción empieza a modificarse sola.
porque el cuerpo ya tuvo un aprendizaje incluso diferente y lo modificó. Excelente. Decime una cosa, se me ocurrió, ¿no? Al margen de lo que estuvimos hablando, eh, ¿cuáles son? Porque para mí son los estragos que provocan las emociones, ¿no? ¿Cuáles son los estragos para vos que provocan las emociones en nuestro cuerpo? Los estragos. Wow. Por ejemplo, estamos hablando de enfermedades, a eso te refieres con Claro, estragos, sí, ¿verdad? sí, sí. Por ejemplo, las rodillas, duelen las rodillas cuando uno se vuelve poco flexible para reconocer que a veces uno se equivoca, ¿ya? Ujú. Por el significado que tiene que ver el doblar una rodilla y el ponerte de rodilla y el sentarte en calma a decir, ok, me equivoqué. Los riñones, por ejemplo, las infecciones urinarias y los riñones también afectan mucho, por ejemplo, la gran mayoría de las veces a las mujeres, sobre todo cuando tienen muchos problemas con las parejas, Ujú. ¿ya? No, nuestros riñones limpian nuestras emociones porque son el agua que fluye en nosotros. Justo Carolina estaba hablando de esto, dice, como estragos está el problema de riñones cuando no aceptamos la relación sexual de tu pareja. Así mismo estaba escribiendo. Ok, mira, justo. Sí, Muy bien. sí, efectivamente. Ok. ¿Qué más, amor? Justo, estaban Estragos, conectada con la misma emocionalidad. por ejemplo, como te explicaba antes, lo que tiene que ver con la tiroides y la garganta, todo aquello que no verbalizamos, todo aquello que nos comemos que no nos gusta, Mm. ¿cierto? Aquí la garganta, mucha molestia de garganta, o que no puedes hablar, o que te pones afónica muy rápidamente, ¿cierto? Que Claro. no podemos verbalizar todo aquello. Ahí hay otro estrago muchas veces. La vista, todo aquello que no queremos observar, todo aquello que nos cuesta ver, tanto de nosotros como de un otro. Claro. Entonces empiezas a tener alergias en la vista, que la picazón, que las lágrimas se te empiezan a secar y siempre vas a estar necesitando algo que te ayude a refrescar el ojo para poder ver. Mm. Ok, ok. ¿Y uno puede reponerse de todo esto trabajando las emociones? Sí, por supuesto, porque cuando yo vuelvo el foco hacia mí, me doy cuenta que todo aquello que yo siento que está siendo juzgado de mí, simplemente es algo de mí que yo no veo. Mm. La mejor forma de aprender de uno para poder sanar nuestro cuerpo, para tener claridad de nuestra emoción y tener emociones sanas, es escuchar al otro sin colocarle la carga de me está criticando, me está retando, sino preguntarse, ¿por qué mi hijo me dice, mamá, no grites, si yo siento que no estoy gritando? ¿Cachai? Observar cuando una amiga te dice, pero ¿por qué eres tan mal genio o tan enojona? Y uno dice, pero si yo no soy mal genio y enojona. Si yo empiezo a observar aquello que un otro me está diciendo, sin sentirme juzgada y criticada, Mm. sin ponerle la emoción, el cuerpo no se va a afectar tanto Claro. porque le vamos a sacar esa carga de sentirnos mal, de sentir que aquello que nos dijo el otro es verdad. Entonces le vamos a sacar esa carga y nos va a dar claridad de poder vernos como un espejo con un otro. Claro, salimos del Y famoso ver, ok, juego de víctima, ¿no? y salimos del juego de la víctima y empezamos a ver nuestras emociones como nuestras mejores amigas para reconocernos y aprender muchas veces que nuestras emociones también son energías que nos pueden ayudar a impulsarnos al cambio, a movernos, a no quedarnos estancados, a que no nos dé miedo. Claro. Por ejemplo, eh, todo el mundo trata de decir y evitar la rabia y la ira, ¿cierto? Por la Ujú. forma en cómo explotan. Yo creo que esa es una energía muy bonita y muy potente, porque cuando tú la reconoces y la asumes,
sabes que no es necesario muchas veces enojarse por ciertos temas, pero esa energía te puede ayudar cuando es necesario defenderte, defender a los tuyos, por ejemplo, poner un límite cuando es necesario decir no y ponerle un énfasis a ese no para que el otro se dé cuenta. Incluso decirnos a nosotros mismos, no, ya no más, ya es hora de cambiar. Y esa energía que tiene la rabia y que tiene la ira, si la sabemos utilizar para movernos, nos impulsa como una espiral hacia arriba. Claro. Ay, Y ahí maravilloso. conectamos con la alegría, y ahí uno empieza a conectar con el amor propio, empieza a conectar con la tolerancia, empieza a conectar con los cariños, empieza a conectar con todas esas cosas. Claro. Inclusive entender que ninguna de las emociones que tenemos son malas, porque a veces uno se siente mal cuando tiene emociones negativas y siente culpa y todas esas cosas que bajan la energía, y entender que son aprendizajes, ¿no? Así es, todas las emociones y todo lo que tiene que ver con cómo funcionamos a través de ellas son aprendizajes. Todas ellas nos ayudan a crecer, a avanzar, a reconocernos, a empoderarnos de nosotros, a lograr aquello que deseamos de nosotros, el cambio de piel que le llamamos. Empezar a dejar cosas atrás que no nos sirven, que no nos ayudan. Las emociones son nuestras mejores amigas por eso, el volver el foco hacia nosotros, incluso el del frente, aquello que nos molesta de la otra persona es algo que está en nosotros que no hemos visto. Excelente. Bueno, te voy a leer los mensajes que se están aglomerando. Vilma dice, tengo más de 50, puedo vencer viejos patrones si me doy cuenta. No sé si es una pregunta o es una afirmación. Carolina dice, finalmente, el Alzheimer son de estragos de persona que no quiere recordar lo que han vivido o aceptar, y ya a ese nivel no hay mucho para hacer para sanar. No sé si a ese estado es bueno sanar lo cósmico para que no tenga que repetir en la vida próxima. Ok, mira, el tema del Alzheimer, las personas de a poquitito empiezan a irse de su presente, ¿cierto? Se empiezan a desconectar, ¿cierto? Desde ahí hay algo en la vida que ya nos cansó efectivamente, que ya nos aburrió. ¿Cómo puedo trabajar eso a nivel de constelaciones familiares? Constelar el Alzheimer, la enfermedad, para que nos muestre qué es lo que hay que liberar, qué es lo que hay que soltar, o qué patrón viene repetitivo, qué es lo que se viene escondiendo desde atrás, que esta persona nos está mostrando que como familia no observamos o no vemos. Claro, para tampoco llevarlo en el árbol y seguir repitiendo otra Tal vez. cual. Y Sigue así existiendo. liberamos eso hacia adelante y hacia atrás. Excelente, excelente. Moto G4, creo que es Carlos, decime si es verdad, pregunta, los hombros, tendinitis y articulaciones, calculo que, bueno, tendrá que ver con, te estará preguntando qué significa esto. Ok. Las tendinitis y los problemas en los hombros nos impiden mover los brazos, ¿cierto? El dolor articular de no poder tomar las cosas, ¿cierto? No poder hacer pesos. Cuando uno tiene tendinitis y uno se coloca una mochila o hace algún peso, empieza a tensar el músculo y duele. También a veces cuando da también en las manos te duelen al escribir. Entonces, ¿qué hago yo con mis manos y con mis brazos? ¿Y qué hago con mis hombros? Recibo, tomo. ¿Qué es lo que me está dando temor de recibir? ¿De mí o de mi entorno? ¿Cierto? Con las manos yo abrazo, doy cariño, yo saludo. También recibo el dinero. Claro. Con las manos yo recibo el dinero. Con mis manos yo preparo cosas. Cocino, hago masaje, me toco. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo paralizarme para no recibir con mis brazos abiertos aquello que hay para mí? ¿Qué me da tanto miedo? Muchas veces uno siente que
que hay cargas, ¿cierto? Que uno carga con cosas o hay cargas en la vida que uno ya no quiere. Y uno dice, no quiero más, pero tampoco se abre a recibir. También con las manos y los brazos yo también hago el gesto de sacarme cosas de encima. Cuando yo me visto, me saco la ropa, me saco capas. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Bueno, ahí vi que pusiste tu nombre, Nicole. ¿Alguna otra pregunta con esto? Es como, wow, me vino a la cabeza una señora hace muchísimos años que tenía, viste, cuando tenés todos los nudillos de las manos, que es, o sea, ya no podía ni articular bien las manos, viste. Wow. Ella tenía artritis. Sí, 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 pero ya era artritis como deformante, tenía esto como inflamado, ¿sí? Y para los costados y para adelante. Y era como, wow, wow, wow. Y me vino ella a la cabeza. Dije, claro, una persona como de conocida, no muy cercana, pero decía, claro, ella, es real lo que estás diciendo, ¿no? En esto de cómo le costaba recibir, tomar, como esta cosa de los mimos, inclusive yo la abrazaba y se quedaba con los brazos tensos. Yo soy una abrazadora compulsiva, entonces yo abrazo los árboles y me dejan. Y ellas no, era como durita, así como toda, mi amor, mi vida. A ver, Carolina dice, ese trabajo es difícil de aceptar lo que el otro me hace ver que yo no he aceptado aún. ¿Eso cómo se hace si me cuesta ver? Mira, hay algo muy entretenido que uno puede hacer, por ejemplo, tener un diario y ir escribiendo las cosas. Hoy me ocurrió esto, me sentí de esta forma, esta persona me trató de esta forma, dijo que yo era aquí, y uno empieza a escribirlo y después cuando uno lo empieza a leer, empieza a haber un entendimiento. Ok, buen Porque cuando uno, ejercicio. es muy buen ejercicio, porque cuando uno está recién está como en el clímax así, en donde hay una conversación, una discusión, donde a veces uno solamente reacciona y acciona, en vez de pensar primero, lo mejor que uno puede hacer es tener un cuaderno y ir escribiendo, escribiendo. Y desde ahí ir observando cómo yo voy reaccionando y cómo yo de verdad me estoy sintiendo. Claro. Bueno, eso es bien neurolingüística. Vas como vaciando tu cabeza para poder dejar espacio y comenzar a como hacer backup de toda la basura que está en tu cerebro. O bueno, Así es. Por empezamos a ejemplo, ver. hay un ejercicio que tiene que ver con la mamá, para aquellas personas que tienen conflicto con la mamá o el papá. Escribirle una carta a la mamá en donde le expresen todo lo que desean. Mamá, ¿por qué me maltrataste? ¿Por qué me pegaste? Yo siento que me abandonaste, que nunca me escuchaste, que fuiste mal. Todas esas cosas. Y desde ahí reescribir esa carta en donde uno coloca, en vez de mamá, se coloca uno. Ah, wow, qué dolor. ¿Por qué yo me maltrato? ¿Por qué yo me abandono? ¿Por qué yo juzgo? Porque muchas veces, mamá, tú me juzgas a mí. ¿Por qué yo me juzgo? ¿Por qué yo juzgo a un otro? Y ahí uno también empieza a reconocer cosas que efectivamente son solo de uno. Claro, porque tomamos la posta. Muy bien, qué buen ejercicio, qué buenísimo. A ver, Elizabeth, Alejandro dice, buenos días, en mi caso es el enojo. Cuando sucede algo que me molesta o no se hace a mi modo, eso se nota en mi cara y en mi estado de ánimo y me sube la presión. Ahora, más entrenado, cuando me doy cuenta, intento remediarlo lo más rápido posible. Así todo, no puedo evitarlo y evitarlo es lo que quisiera. ¿Habrá algún modo de evitar esto? Bueno, sí, seguir trabajando. Bueno, eso tiene que ver mucho con el control, con querer que las cosas estén armadas de cierta forma, o que las cosas se hagan de cierta forma, ¿cierto? Entonces eso tiene que ver con querer controlar las cosas. ¿Por qué yo controlo las cosas?
tengo miedo a que algo no resulte, tengo miedo a que algo pase. Cuando uno controla las cosas, uno no permite que hayan suspicacia o que hayan cosas que lleguen solas. Si yo controlo, yo sé que todas las cosas van a ocurrir de cierta forma y no va a haber nada que me sorprenda, de buena forma o de una forma que no me guste. Entonces, lo que tiene que observar es qué es lo que está, qué es lo que lo asusta de que algo sea diferente. Y desde ahí también puede haber un patrón aprendido donde la casa siempre limpia, la casa siempre ordenada, que esto no se mueva de aquí, y esto también son patrones aprendidos desde los papás. Que esto no se quiebre porque esto me lo regalaron, porque esto tiene mucho valor, y ahí uno aprende patrones. Está también el miedo, y también a medida que uno va creciendo y uno va estudiando, los estudios en unos también van haciendo patrones de conducta, y uno va aprendiendo cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, si una persona es ingeniera, ¿ya? Y aprendió que para llegar de un punto a otro es necesario hacer ciertas cosas, esa persona se empieza a rigidizar. Y esa persona también se puede volver, va a necesitar que todo se haga de esa forma, siguiendo ciertos pasos, que si no se hace de esta forma no va a resultar y no prueba cosas nuevas. Entonces es importante observar un poco cómo nuestra cabeza empieza a formar ciertas cosas. Claro, y la presión se le sube a él porque el control, no dejo, igual que una olla a presión, él está igual que una olla a presión. Claro, Entonces muy a veces bien. permitirle al otro, ¿sí? Claro, en realidad, digamos que la solución, como siempre, está en nuestras manos y es entender que hay, bueno, mi verdad y la de 8 billones de formas más de verdades, digamos, ¿no? Y formas más de Claro, hacer las cosas y amigarse con las diferencias, con lo nuevo. soy controlador y calculador. Mi amor, a ver, espera. Yo te voy a leer el mensaje de Claudia primero. Los infartos cerebrales, ¿de dónde vendrían? Mi papá y su hermano murieron a causa de ello. Mi tío duró mucho en cama sin poder hablar. Mi papá duró 4 años después del infartazo, pero una semana antes de partir a diario le daban los infartos cerebrales. Ok, un infarto. Los infartos, y es cerebral. Los infartos cerebrales tienen que ver con el deseo de desconectarse mucho de la realidad, ¿ya? Los infartos en el cerebro hace que nuestro cuerpo, muchas veces las personas quedan con el cuerpo en estado vegetal, otras no, pero tienen que ver con el desconectarnos. No quieren saber más nada de esto, digamos. Tal cual. Claro. Sí. Y tiene que ver con la vida en general. Cuando son infartos al corazón, muchas veces tiene que ver con la vida misma, con el bombeo de la vida, con el amor. Y el cerebro cumple una función de pensar, de crear cosas, guarda el consciente y el inconsciente, guarda capas. Y muchas veces las personas se cansan y dicen, no quiero pensar más, no quiero saber más, estoy agotado, estoy entristecido, estoy enrabiado, esto ya no me gustó, y se desconecta. Wow. Wow, wow. No sé quién es Huawei, dice, a mi madre le pasa esto, lo de las manos, tiene artrosis, cuesta muchísimo que reciba todo lo que podemos entregar. Sí, mucha gente. Claudia dice, es extraño, yo me llevaba muy bien con mi papá y yo digo que yo era su consentida, jeje. Pero al parecer todo lo que me ha pasado del cáncer y la circulación en las piernas son de parte de mi papá. Me interesa mucho seguir sanando a mis ancestros y no quiero que llegara a pasar eso de los infartos cerebrales. Claro. Muy bien, Clau. Bueno, ya te estás recuperando, vas a estar espléndida, espléndida. Alejandro, exacto, muchas gracias, soy controlador y calculador. Carolina,
Por eso el infarto cerebral se relaciona con personas con demencia y Alzheimer, no siempre, pero sí es muy relacionado. Nicole, creo que era Galaxy. Mi mamá murió de eso hace 4 meses, producto de la diabetes. Qué impresionante. Bueno, no sé si querés contestar algo de lo que dijeron ahí, si no, vamos a seguir con el tema de las emociones en otra cosa, ciclicidad femenina y las emociones. No sé si querés contestar algo antes. Solamente un comentario más que responder algo. La niña que hablaba sobre su mamá, que tiene las manitos ya deformes, a ella le cuesta recibir con las manos, ¿cierto? Pero nosotros le podemos entregar de otra forma. También es importante aprender las formas de entregar los cariños. Igual que con las personas que sufren de diabetes. Los cariños se pueden entregar de muchas formas. Cuando uno quiere entregar y uno desea que la otra persona aprenda a recibir, simplemente hay que entregarle. Decime una cosa, Elizabeth, diabetes e insuficiencia de la insulina, ¿es lo mismo? No, es resistencia a la insulina, perdón. La resistencia a la insulina tiene que ver con el azúcar y cuando ya una persona es diabética y a veces insulínica dependiente, se tiene que inyectar un medicamento. Ok. Y eso tiene que Pero ver efectivamente... Perdón. Sí, es efectivamente compatible con lo mismo, la resistencia al amor y al cariño e incluso a cómo nos entregaron desde niños ese amor y ese cariño. Mira. Ah, qué agotador que es esto. Y da para conversar de mucho. Claro, es como que te pones a pensar y empezás a hacer como un chequeo. Yo estoy revisando mi vida de 200 millones de lugares diferentes y esto de hablar con tantos terapeutas es ver, porque además estoy empecinada en sanar todo lo que traje y sanar a todos los ancestros y sanar todo para adelante. Entonces, claro, es como que cada cosa que decís, obviamente, a uno le remite a su historia, una parte de su historia, y estamos todos chequeando, ¿no? Estamos todos ahí trabajando con la cabecita. Muy bien. A ver, Carolina dice, tengo una pregunta. Todos mis hijos nacieron sin contracciones y con cesárea, por no querer salir. No sé de allí si hay una emoción o miedo desde otra vida o será por problema mío. Ahí hay un miedo directamente que puede venir a nivel familiar. Hay que observar si dentro de la familia de ella todas las mujeres repitieron el patrón, porque eso significa que ese bebé es el que decide no nacer, al que le da miedo salir a este mundo nuevo. Incluso a veces es el miedo al cambio, de salir desde la guatita donde estamos calentitos, pasivos, pasar por el cuello uterino que es muy oscuro, a una luz que ellos no conocen. Muchas veces el miedo al cambio, el miedo a la vida, el miedo a tomar decisiones, resoluciones. Entonces ahí habría que observar un poco si ese patrón está repetitivo a nivel familiar desde la mamá o desde el papá, a ver las mujeres. ¿Cuántas mujeres han tenido los hijos a través de cesárea? Muy bien, muy bien. Sandra dice, gracias Patria, a mí me pasa lo mismo, con cada terapeuta que nos traes quiero sanar a todo el árbol. Y que te agarra como una cosa compulsiva, bueno, basta, vamos a sanar todo. Yo estoy que ya dejé de enojarme con todas las cosas que pasaron y toda la gente del árbol que no veo a nadie encima. Digo, basta, amor, 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 amor. Entonces, dice... hay muchas alergias en la familia. ¿A qué se deberá? Por ejemplo, la alergia tiene que ver a las cosas que nos resistimos. Nos resistimos. Sí, la resistencia. Por ejemplo, la alergia a la vista es porque nos resistimos a mirar algo, ¿cierto? Las alergias en el cuerpo que tienen que ver con la piel es observar un poco qué es lo que hace la piel. La piel protege todo nuestro cuerpo y todos nuestros órganos, pero al mismo tiempo es lo primero que observa una persona.
Mm. ¿cierto? Si nosotros damos y recibimos con las manos y la alergia en las manos, es lo primero que ve una persona, en el rostro igual, entonces tiene que ver un poco en cómo nosotros nos observamos y cómo nos preocupamos mucho de cómo nos observa el resto, de cómo nos mira el mundo, de cómo nos miran las personas. Ok, y esas personas que están con rinitis, sonándose todo el tiempo, que no puede parar de caer agua, ¿qué pasa con eso? Bueno, la rinitis tiene que ver con, es la nariz, es por donde entra nuestro oxígeno hacia los pulmones, ¿ya? Si nosotros no respiramos bien, nos ahogamos, ¿cierto? Y si dejamos de respirar, nos morimos. También tiene que ver un poco el cómo tenemos la capacidad de respirar profundo y llenarnos de vida, de cómo nos llenamos de vida. Anilanar, siempre cuando hay meditaciones o cuando uno corre, cuando uno hace ejercicio, siempre te dicen respira, respira en forma consciente, la respiración ayuda al flujo de la vida, con la respiración fluye la sangre con el cuerpo, con la respiración bombea la sangre en el corazón, ¿cierto? Tiene que ver con eso, el cómo respiramos la vida, el cómo recibimos la vida. Ok, muy bien. Sí, rinitis, decía Sandra. Gracias, gracias, gracias. Excelente, amor. Bueno, yo si tenés ganas, y por ahí quedan temas para otra, ¿sí? ¿Hacemos la meditación ahora? ¿Ok? ¿Qué te parece? Porque si Me no, parece perfecto. capaz que no llegamos porque tenemos unas cuantas cosas de qué hablar y bueno, por ahí quedan temas para otra entrevista. Por supuesto, ¿Sí? Bueno, ¿qué sí. hacemos entonces? ¿Hacemos la meditación? Nos acomodamos, ¿sí? Ok. Cierro el micrófono, usted dirige. Okay, entonces les voy a pedir a todos y todas y todes que se sienten cómodos y tranquilos y les voy a pedir que vayan a un recuerdo de niñez que les marcó. Cuando tengan ese recuerdo en su cabeza, les voy a pedir que si tiene movimiento, le pongan pausa al movimiento. Y si ese recuerdo tiene algún sonido, que le pongan mute al sonido, que silencien el sonido y el movimiento de ese recuerdo. Ahora les voy a pedir que vayan hacia ese niño que son ustedes mismos y se paren frente a él. Si es necesario sentarse frente al niño, por favor háganlo. Y díganle que ustedes vienen del futuro y que vienen a buscarlo porque ya no va a estar nunca más solo. Que no va a estar nunca más triste. Que de ahora en adelante siempre va a estar acompañado, va a estar cuidado, va a estar resguardado. Y si alguno desea decirle alguna otra palabra o frase, decirle que lo quieren, decirle que lo aman, por favor, adelante.
Ahora les voy a pedir que tomen a ese niño de la mano y lo abracen y le permitan que entre en ustedes y se integre en ustedes. Y ahora que está dentro de ustedes, permítanle que crezca. Poco a poco, permítanle que vaya creciendo, que entre por sus huesos, por sus arterias, por sus órganos, por todo su cuerpo. Permítanle integrarse en ustedes con toda la sabiduría y el aprendizaje que tienen ahora y que han tomado a lo largo de su vida. Permítanle crecer hasta la edad que cada uno tiene. Permítanse restablecer ese flujo de energía y de amor, de crecimiento, de entendimiento. Y que la energía se vuelva una sola en ustedes. Cuando ya sean uno solo, pueden abrir los ojos lentamente y en calma. Ahora les voy a hacer una pregunta, no me la tienen que responder a mí, pero es necesario que la respondan. Necesito que observen algo que tengan puesto en ustedes, un chaleco, un anillo, y que se respondan hace cuánto tiempo lo tienen, hace cuántos años tienen eso en ustedes. Una polera, un chaleco, el perrito que está al lado. Muchas gracias. Qué bello. Qué bello, Elizabeth. Muchas gracias a vos. Gracias. Ay, qué placer. Qué placer. Gracias, gracias, gracias. Dice Ariadna, gracias. Había quedado una pregunta de Sandra. Dice, ¿cómo recibimos la vida? Sandra dice, gracias infinitas. Alejandro, muchas gracias. Vilma, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias.
Claudia, gracias. Carolina, eres una maga, Ángel, hermosa Eli. Huawei, no sé quién es, gracias infinita. Nicole agradece, muchas gracias. Ahora. Ay, justo te muteé, Dani. A ver. Porque si no quedas en el... No, espera, reinicia tu audio. Galaxy Train Ahora Atleta sí. dice, gracias Eli Bella. Sí, Dani. Gracias Elizabeth, fue un trabajo muy lindo y muy amplio. Para mí es una información que me va a hacer sanar muchísimo. Te lo agradezco de todo corazón y que recibas multiplicado todo lo que das. Oh, Gracias. hermoso. Namaste. Oh, muchas gracias, Bella. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias, Patricia. Por favor, no olvides. No, Mi por amor. favor, un placer, amor. Un placer. También, muchas gracias Elizabeth, muchas gracias Patricia. Un placer, Muchas gracias, de verdad. Alejandro. Oh, gracias. A ver, Gladys dice, gracias. Esta remera que tengo puesta 20 años, la adoro, la compré en un viaje a Salta. Les voy a comentar un poco por qué les dije que miraran algo que tuvieran Dale. y que recordaran hace cuánto tiempo la tenían. Tiene que ver con anclar la meditación que hicimos. Cuando hay alguien al lado mío, yo se la anclo con un sonido. Y después cuando abre los ojos, igual también le pregunto, ¿hace cuánto tiempo que tienes este chaleco? Eso ayuda a anclar la meditación que acabamos de hacer dentro de ustedes. Ah, mira. Muy bueno, me encantó, no conocía eso. Muy bien, dice Gladys, gracias, wow, gracias, entendí. Carla, muchas gracias Eli, gracias por todo. Ay, qué hermoso, quedamos así como, wow, doloroso al principio, pero qué lindo ver crecer a la niña, ¿no? Qué lindo. Bello, bello, bello. Claudia dice gracias a ambas. Bueno, hablamos 2 minutitos que tenemos de la ciclicidad femenina en las emociones. Por supuesto. Y tiene que ver también con la pregunta que hizo una niña de cómo recibimos la vida. Ok, ahí va. ¿Ya? La ciclicidad femenina tiene que ver con los ciclos que tenemos las mujeres. ¿Ya? Que son 4. Efectivamente, cuando estamos premenstrual, menstruando, la preovulatoria y la ovulatoria, en cada ciclo de nosotras hay un estado físico y un estado de ánimo, en donde muchas veces hay 2 ciclos en donde estamos muy receptivas, ¿ya? Que es la premenstrual y la menstrual, y la preovulatoria y la ovulatoria donde estamos muy creativas y muy hacia afuera, ¿ya? Cuando nosotras estamos conectadas emocionalmente en algunos estados que nos complican, cuando estamos hacia adentro, nuestros rollos o nuestros pensamientos, ¿ya? Que nos llenan la cabeza de ideas dolorosas, crece. Entonces es importante reconocerlo, ¿ya? Para poder utilizar esa energía desde una forma receptiva de aprendizaje. Y cuando estamos hacia afuera, que es la preovulatoria y la ovulatoria, donde estamos creativas, ¿ya? Si yo pasé una premenstrual y una menstrual así muy molesta y enrollada, la preovulatoria es hacia afuera, yo verbalizo, yo expreso. Y ahí es donde yo muchas veces peleo, discuto, quiero cambiar cosas,
quiero limpiar la casa, quiero dar vuelta a todo. Entonces, por eso también es importante observar nuestros ciclos, ¿ya? Y desde ahí también cómo recibimos la vida. La vida la recibimos como sintamos y deseamos que sea nuestra vida. Nosotros creamos nuestra vida, nosotros creamos nuestra realidad, en base a nuestros propios pensamientos, en base a nuestras propias emociones y nuestras creencias. Todo tiene un flujo. Y ese flujo lo creamos nosotros mismos. Por eso es importante recibir a la vida como sintamos que es la mejor forma para nosotros, para nosotros. Cada uno tiene su propia forma, su propia intención, su propia integridad. Recibir la vida es abrazar, es amarnos, es entendernos, es escucharnos, es no juzgarnos, es no juzgar al otro, es aprender a pensar por uno con respecto a nuestras emociones, porque a veces tenemos el hábito de consultarle a un otro, ¿ya? Y muchas veces cuando uno tiene una necesidad, es importante observar bien a quién le consulto, porque es muy fácil anclar una palabra o un concepto que no corresponde. Y así en nuestra ciclicidad, en nuestro ciclo, que ocurre todos los meses, observar cómo nos sentimos, cómo lo manejamos, cuándo es mejor callar en vez de llegar y explotar, pensar un poco cómo voy a hablar. El ciclo femenino, nuestra fase que va unida a la luna también. Claro, claro. Y en el caso de los hombres, porque yo, bueno, me he dado cuenta que en realidad, bueno, yo estoy en la menopausia, en realidad estoy como enganchada con el ciclo de mi hija, pero los hombres también perciben los ciclos femeninos. Sí. Ok, ¿cómo Sí, perciben, ya que hay hombres acá? Y lo van a ver hombres también, ¿cómo perciben? Los hombres, si viven con mujeres, es muy fácil que se alineen, ¿ya? Energéticamente y vibracionalmente, en la familia uno se alinean las mujeres y se alinea el hombre, ¿ya? Entonces, muchas veces ellos se alinean a través de los mismos malestares físicos o Mira. estados anímicos. Por ejemplo, a mí me pasa que mi esposo siente los dolores de cadera. Cuando a mí me va a llegar mi menstruación, a él le duele la cola y las caderas. Ay, mira. Qué impresión. Entonces, ¿sí? Y como la luna también rige nuestros ciclos, y la luna también rige un poco nuestras emociones también, y el flujo de ellas, porque ella también guía el agua, y nosotros somos muy porcentaje alto de agua, también se alinean los hombres. Perfecto. ¿Se entiende? Uh-huh. Por ejemplo, en la luna llena, el mar siempre sube, porque la luna tira hacia arriba. Entonces, en el cuerpo ocurre lo mismo. Y es en el ¿cierto? cuerpo de ambos, hombres y mujeres. En el cuerpo de ambos. Entonces, por eso también se alinean vibracionalmente y energéticamente con uno. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ir terminando. Me faltan un montón de preguntas. Y Ariana dice, cuando se retira la menstruación, ¿continúan los 4 ciclos? Sí. Ok. Independientemente de que haya alguien con su ciclo menstrual alrededor. Independientemente, porque tu útero igual está. ¿Y si no está? También queda energéticamente en el cuerpo, aunque a ti te operen y te lo saquen, energéticamente está tu útero. Y tú puedes hablar con él. Okay. Yo, viste, tengo como la costumbre de, por las dudas, bueno, hablemos de todo, porque por ahí, viste, se le ocurre a alguien. Yo trato de integrar a todo y pensar en todo lo que puedo preguntar todo.
Amor, qué placer, qué placer, qué placer, qué placer. Gracias, 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 Elizabeth. Obviamente que, bueno, charlaremos para tener otra entrevista, o quién sabe si te querés sumar a esta locura que me agarró de que cada terapeuta tenga su propio programa, así que hablaremos. Muchísimas gracias por participar en Aprender a Volar con Terapeutas Invitadas. Yo te agradezco a ti, Patricia, por permitirme participar, por invitarme, por estar aquí junto a todas estas bellas personas que nos acompañan, y gracias a ti, bendiciones, y disfruten y sean felices. Excelente. Muchísimas gracias a todos, todas las que participaron, los que participaron. Abrazo de luz gigante, gigante, gigante. Moto es Nicole, hermoso todo, poder oírlas. Muchas gracias a todos. Un placer. Nos reencontramos. Saben que este programa está los lunes, miércoles y viernes a las 12:30 de Argentina, más o menos una hora. Vamos charloteando con diferentes terapeutas. El 1 de agosto arranca a las 12 del mediodía y solamente por mi canal de YouTube, ¿sí? Al que espero que se suscriban. Este programa va a estar subido a mi canal de YouTube, Patricia La Rosa Aprender a Volar, o para Aprender a Volar Patricia La Rosa. Suscribite, apretá la campanita si recibís. Yo había puesto ahí todos los datos de Elizabeth, los vuelvo a poner. ¿Sí? Acá están todos. No sé si preguntabas el canal de YouTube. El canal de YouTube. A ver. Ya lo encuentro. Lo acabo de pasar a la red de terapeutas y ya lo encuentro. Así se lo paso y ahí pueden ver todos los programas. Copiar. Ahí voy. Muy bien, pegar, listo, ahí salió. Bueno, gente amada, muchísimas gracias, abrazo con luz, nos encontramos el miércoles a las 12:30 de Argentina. ¡Mua! Los amo, las amo, beso, luz. Chao, que estén bien, besos. Chao, chao.